Soy la doctora Diana Sapiro, continuando con enfermedades de alta prevalencia en las personas mayores. Vamos a continuar con síndrome coronario agudo. Considerando la transición demográfica, son enfermedades crónicas de alta prevalencia porque tenemos más personas mayores con mayor riesgo a tener justamente enfermedades cardiovasculares por la presencia de factores no modificables, específicamente la edad. Los estilos de vida también pueden favorecer a la progresión de estas enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, específicamente el síndrome coronario agudo, es la primera causa de muerte en Chile. Y bueno, a nivel mundial también es una causa muy importante. En los países desarrollados, justamente por el aumento de las enfermedades crónicas, con el cambio epidemiológico que hemos tenido, es que también es de las enfermedades es la más frecuente, la parte isquémica. ¿Y cómo se puede presentar el síndrome coronario agudo? Como un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST, o puede ser sin supradesnivel del ST, o también como una angina inestable. Cualquiera de ellos habla del síndrome coronario agudo, afectación de las coronarias que en cualquier momento puede desencadenar en un infarto. Cuanto antes podamos intervenir, el área del infarto va a ser menor, con menos repercusión miocárdica. También se puede presentar como una muerte súbita, un infarto masivo, o a veces no es tan masivo, pero es infarto que genera una arritmia, que genera un paro cardíaco y sin una reanimación lleva a la muerte del paciente. En la imagen aparece ejemplos de infradesnivel del ST, como lo muestra la flecha roja, y de supradesnivel del ST. Hay una alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad en las personas mayores, pero a diferencia de personas menores, en las personas mayores no es la típica presentación del supradesnivel del ST y esa presentación no es tan frecuente. Lo que sí se ha visto que el tratamiento debería ser igual a personas de menos edad. El tratamiento efectivo logra pronósticos similares a los pacientes más jóvenes. Entonces, se recomienda que si se reconoce la presencia de un síndrome coronario agudo, la conducta debe ser igual a una persona más joven, incluso con lo que es la coronariografía, la revascularización miocárdica o el uso de fibrinolíticos, debe ser bien enérgica buscando desobstruir, mejorar la circulación coronaria. El rol del equipo sanitario en atención primaria es justamente reconocer estos grupos de personas que tienen una presentación clínica diferente, ¿sí? Que muchas veces se les llama atípica porque no es la típica de las personas mayores, pero yo diría que son las típicas de ese grupo de edad. La evaluación oportuna y correcta derivación a quienes corresponda, hay que hacer una evaluación individualizada, va a ser muy importante para disminuir la morbilidad y mortalidad. Les invito a que repasen el protocolo para servicios de urgencia, el código YAM, que lo vimos en Medicina 1 y que va a ser muy importante. Y acá vemos un ejemplo de el síndrome coronario agudo más frecuente. Otras veces puede haber embolia, pero lo más frecuente es una obstrucción de la coronaria por una placa de ateroma que se va obstruyendo. Otras veces hay un accidente de placa y aparece el infarto con necrosis de un área miocárdica que después puede dar secuelas, incluso la muerte. Entonces, las personas mayores con cardiopatía coronaria, a medida que aumenta la edad, es un factor de riesgo para esta enfermedad. Y dijimos que cada vez tenemos más personas mayores, entonces tenemos que estar preparados para que es una patología frecuente que vamos a ver. En personas mayores de 80 años y más, el crecimiento es exponencial al punto que pueden tener 4 veces más riesgo de tener un síndrome coronario agudo. Sin supradesnivel del ST es la forma más frecuente de presentación. Aumenta la mortalidad por isquemia recurrente y hospitalizaciones. Esta enfermedad. Aumento progresivo de la prevalencia de enfermedad cardiovascular en la última década, también vinculado a que las personas ya no fallecen de otras enfermedades infecciosas, sino que por enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas. Generalmente la consulta es tardía, porque no es, digamos, los síntomas típicos y hay muchos factores que pueden enmascarar los síntomas en este grupo de personas, que es un grupo heterogéneo.
Muchas morbilidades, compromiso cognitivo, alteraciones sensoriales, la audición, la visión, alteraciones justamente cognitivas para comunicarse, fragilidad, polifarmacia, todo eso hace que el diagnóstico muchas veces sea tardío e incluso no se haga tardío el diagnóstico y aparece un electrocardiograma con una onda Q o directamente se presenta como una muerte súbita. La enfermedad coronaria digamos, es más compleja de evaluar en este grupo de personas que tiene una alta carga isquémica. Y acá un electrocardiograma en donde son alteraciones a veces que no son tan notorias, que hay que estar pendiente, como lo muestra la flecha, alteraciones del segmento ST y de la onda T, nos debe poner en alerta, un infradesnivel a veces no tan significativo, y uno dice, bueno, acá estoy frente a un síndrome coronario agudo en una persona mayor. Los estudios muestran que una revascularización efectiva con procedimientos invasivos logra un gran beneficio de las personas mayores. ¿Cuáles los desafíos que tenemos en este grupo de personas? Que el síntoma más frecuente, el dolor, muchas veces no está presente. Acá tenemos el dolor típico, lo que es la angina típica o el dolor, el angor típico o dolor anginoso típico, que es el dolor torácico, isquémico de carácter opresivo, retroesternal, irradiado cervical, mandíbula, extremidad superior izquierda, a través del borde cubital de la extremidad superior. O sea, este es el típico, bueno, esto varias veces no aparece. Uno podría decir que cualquier dolor encima del ombligo hay que estar sospechando un síndrome coronario agudo en un paciente de riesgo, ¿sí? Así que hay que estar muy alertos a esto. Los estudios muestran que en un 10% de las personas de 74 años se presentan infarto sin dolor, ¿sí? Y también hay que considerar síntomas del sistema nervioso autónomo, como es la disnea, la diaforesis, las náuseas, los vómitos, o también estados presincopales o un síncope, o debilidad, o presencia de palpitaciones, que es esa sensación que el corazón late rápido. Uno no puede decir que el paciente siente taquicardia, no siente taquicardia, siente palpitaciones, y a veces se relacionan con la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Incluso el paro cardíaco, malestar torácico, o incluso puede presentar como síndrome confusional agudo, un delirio. Entonces, en menores de 65 años, el 80% presenta dolor. En mayores de 85 años, solo el 40% presenta dolor. Entonces, la presentación es diferente. Si presentan síndromes geriátricos y otras enfermedades, igual la presentación es diferente. Y con el envejecimiento normal hay cambios estructurales y funcionales, acá ven una disminución de los cardiomocitos, también la funcionalidad del corazón, la estructura del corazón, son más propensos a arritmias, a problemas del ritmo por alteración de la conducción cardíaca, las características del endotelio, también, bueno, todos los cambios que hay en el envejecimiento, sumado a los riesgos de los estilos de vida y todo, bueno, aumenta mucho esta enfermedad. Al mismo tiempo están otras enfermedades y que están con medicamentos, la polifarmacia y las reacciones adversas o algunos medicamentos, por ejemplo, los beta bloqueantes pueden enmascarar el síndrome neurovegetativo de un síndrome coronario agudo. Entonces, las comorbilidades, la fragilidad, el deterioro cognitivo, el deterioro sensorial, con todo eso es muy difícil el diagnóstico de síndrome coronario agudo y tiene que haber una alta sospecha para un diagnóstico precoz, para estratificación oportuna, para saber en qué estado está y qué es lo que voy a hacer, si lo voy a derivar o no lo voy a derivar, para intentar rescatar el tejido miocárdico viable y reducir las complicaciones. Tiene que haber una anamnesis también a los cuidadores en el caso del deterioro cognitivo y se tiene que evaluar de persona a persona. También consideran el examen físico, considerando que es de la circulación coronaria, todo lo que pueda haber elementos de compromiso cardíaco, elementos de descompensación de insuficiencia cardíaca, compromiso en la circulación periférica y inestabilidad hemodinámica. Recuerden que cuando decimos eso, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, los cambios que tienen,
y las alteraciones del estado mental que no estuvieran previamente. Debemos estar muy alerta a todo eso, haciendo la entrevista no solo al paciente, sino al acompañante. De los exámenes complementarios, se pueden y deben, ante una sospecha fundada de síndrome coronario agudo, hay que hacerlos y hay que considerar que no siempre son los mismos exámenes, en el caso, por ejemplo, que haya una angina estable y hay que estudiarla, y queremos hacerle un test de esfuerzo. Si la persona tiene una artrosis, posiblemente no va a poder hacer un test de esfuerzo, o si no tiene la capacidad funcional para realizar el esfuerzo. Hay que considerar todo eso, ¿sí? Siempre considerar la funcionalidad, y hay otros estudios que ponen en exigencia al corazón, pero de forma farmacológica, o hay angiotac, angiocoronaria. Hay distintos estudios que se pueden hacer en las personas mayores, por eso la evaluación de estos pacientes es más compleja. En el electrocardiograma debemos hacerlos seriados y se debe hacer en forma precoz para comparar. Por eso es muy importante, si uno está viendo, uno le puede hacer un electro y considera que está en riesgo, lo deriva al servicio de urgencia, en el servicio de urgencia le hacen otro electro y ven si hay cambios, porque cambios en el segmento ST y la onda T tienen harta sensibilidad de isquemia. Hay que ver elementos previos, porque si tenemos un electrocardiograma un año antes con un bloqueo completo de rama izquierda, ese electrocardiograma no nos va a servir para hacer ninguna conclusión. Ahora, si ese bloqueo de rama izquierda no estaba en un electro previo y hasta ahora es un elemento de infarto agudo de miocardio. Y el bloqueo completo de rama izquierda es frecuente en las personas mayores. Los biomarcadores enzimáticos, la troponina, eh, la, la, las enzimas cardíacas son sensibles, específicas, pero hay que tomar en cuenta que en las personas mayores a veces puede estar alterada en condiciones normales. Otro punto a considerar, que hay otras patologías sin ser síndrome coronario agudo, y hay que considerar los diagnósticos diferenciales, como es la disección de aorta, la pericarditis, la embolia pulmonar, la enfermedad valvular, que es muy frecuente la enfermedad valvular en las personas mayores, o la insuficiencia cardíaca o arritmias, ¿sí? Algunas de estas condiciones pueden alterar, por ejemplo, la troponina. Entonces se tienen que hacer otros exámenes complementarios y siempre pensar en diagnósticos diferenciales, porque las personas mayores no tienen una presentación tan típica. Siempre tenemos que pensar que hay otro diagnóstico más acompañante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en atención primaria? Una evaluación rápida de los síntomas y signos que sospechamos de una isquemia aguda, y vamos a estar atentos a pacientes de sexo femenino, diabéticos, que muchas veces no presentan muchos síntomas. Acá, bueno, en general, en la población en general, también el hecho de ser personas mayores de por sí los hace oligosintomáticos. Hacer la historia clínica y buscar causas no isquémicas que puedan ser, ver el estado hemodinámico, evaluación neurológica general y precozmente el electrocardiograma. Interpretar, y cuando no es concluyente y se sospecha, hay que mantener la misma conducta, digamos que cuando sospechamos hay que mantener la conducta igual que en personas más jóvenes. Si estuviéramos en un servicio de urgencias, un paciente que se debe poner un monitor cardíaco y acceder a tener un ambiente en donde podamos hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada, porque en cualquier momento puede hacer una arritmia y entrar en paro. Va a estar en la sala de reanimación del servicio de urgencias. Si ustedes saben, así como lo hemos hablado en otras oportunidades, en las salas de urgencia hay muchos lugares donde se atienden pacientes, pero que no tienen monitor, no tienen carro de paro, nada de eso. Pero hay generalmente una sala, además, si es muy grande el servicio, dos salas, en donde es de reanimación, que la persona tiene que estar poco tiempo, pero sobre todo en los minutos en que está más grave, ¿sí? A esa sala. Bueno, un paciente con un síndrome coronario, aunque no está, tendría que estar ahí porque rápidamente poder reanimarlo si empieza con una arritmia o el avance de la oclusión, o que definitivamente venga el infarto, ¿sí? Hay que administrar oxígeno buscando una saturación superior a 90, tener ya una vía, porque obviamente para eso hay que colocarle una vía, antes de colocar la vía hay que solicitar exámenes, que son los iniciales, administrar aspirina, ácido acetil salicílico, aspirina es el nombre comercial, la dosis entre 162 y 325 miligramos, a más o diluir el fármaco. Eso se tiene que hacer
Ante la sospecha se puede usar nitroglicerina también sublingual o intravenosa, con mucho cuidado de la presión arterial y que con mucho cuidado de que si no son pacientes que estén recibiendo sildenafil o verdarafil o tadalafil. En este grupo de edad, estas personas es frecuente que lo pueden estar tomando, que son inhibidores de la fosfodiesterasa, que también son vasodilatadores, y se suman vasodilatadores y es peligroso. O lo mismo que si tuviera insuficiencia ventricular derecha. Para controlar el dolor intenso, en algunos casos se podría hacer morfina, pero se debe tener mucho cuidado porque tiene riesgo cardiovascular, hipotensión, arritmias, entonces hay que tener cuidados. No se hace en primera instancia. Primero, a veces solo con la vasodilatación se logra mejorar el dolor. Según el electrocardiograma, el contexto y la persistencia de signos, derivar oportunidad para consolidar el estudio, el manejo del síndrome coronario agudo y seguir las directrices que dice el código IAM, igual a personas menores, de acuerdo a las alteraciones del electrocardiograma. Tenemos que recordar que el tiempo es miocardio y respetar los plazos. No voy a demorar en esto, ustedes lo conocen, hasta que si se les olvidó, repasen nuevamente el algoritmo de reperfusión del infarto agudo de miocardio y todas las indicaciones que lo vimos en Medicina 1. Y como conclusiones de la enfermedad coronaria en personas mayores, es una de las principales causas de mortalidad, el infarto es la primera causa de muerte en Chile, entonces y sobre todo en mayores de 65 años. Los síntomas son inespecíficos, debe haber una alta sospecha clínica y búsqueda activa de la enfermedad coronaria. Se indican test no invasivos para una adecuada estratificación de paciente con angina crónica estable. Era lo que les comentaba, que por ejemplo vamos a indicar test para definir antes de hacer una coronariografía, porque obviamente tiene mucho riesgo en personas mayores, y tenemos que ver test porque muchas veces el electrocardiograma no es suficiente. Entonces puede ser algunos test, bueno, que los vieron en Medicina 1, un electrocardiograma con dipyridamol que estimula el miocardio sin necesidad de hacer un ejercicio. O sea, hay distintos test que se pueden indicar que va a ser a cargo del cardiólogo para estudiar mejor esa angina estable. ¿Sí? El manejo médico de la enfermedad coronaria estable es efectiva, así que eso es importante. O sea, pensemos que la revascularización miocárdica, la colocación de stent o la cirugía con bypass salvan la vida del paciente, pero todo lo que es el tratamiento de la enfermedad coronaria posterior con atorvastatina, aspirina, con los beta bloqueantes, y con todas con todas las precauciones que se tiene que tener, los DCARA2, o sea, deben ser el tratamiento médico de la enfermedad de miocardia muy importante. Lo que pasa es que esta clase es de síndrome coronario agudo, pero debemos recordar que el tratamiento médico de la enfermedad coronaria es muy efectivo. Y en los casos en que es angina persistente o de alto riesgo, bueno, ahí como casos de síndrome coronario agudo lo vamos a tener que tratar. El manejo del síndrome coronario agudo debe mantener los mismos principios que para pacientes jóvenes, con un manejo invasivo y terapia de revascularización precoz, ya sea percutánea o quirúrgica, teniendo siempre en consideración los elementos de la evaluación geriátrica integral, los elementos de la evaluación funcional. Muchas gracias.